Hola, hola, hola. Les habla su gran servidor, Milo Mapache. En esta nueva sección de podcast, la cual ya tenía planeada realizar. De hecho, me hubiera gustado realizarla, grabándome tal cual como en los podcasts normales. Pero mientras consigo todo el equipo, me gustaría mientras hacer un podcast, un audio podcast, para que ustedes puedan disfrutarlo. Y sin más que decir, sean bienvenidos a este nuevo formato y espero les agrade. Como pudieron ver en la miniatura y en el título del video, estaremos hablando de los videojuegos de Wario Land. Pero específicamente me estaré centrando un poco más en el de Wario Land 3 y Wario Land 4. Antes de entrar de lleno a cómo fue que descubrí los videojuegos de The Wario Land, quiero mencionar cuáles fueron los videojuegos que formaron parte de mi infancia al 100%, ya que hay unos que sí marcaron realmente mi infancia, que los vuelvo a jugar y digo, vaya, ha pasado tanto tiempo y cómo es que a pesar de ello me siguen generando emoción, entretenimiento y más que nada los disfruto muchísimo. Yo los llegué a jugar más bien en PC. Me acuerdo que esa PC tenía el Windows XP, así que ya tiene bastante tiempo. Y el que me ayudaba a conseguir estos videojuegos era mi hermano mayor Daniel. Si estás escuchando esto, un saludo. Especialmente jugaba 2 emuladores. En el Neo Geo, ambos venían en CDs, y en el emulador del NES. Los del Neo Geo sin duda alguna fueron Neo Bomberman, juegazo. Overtop era un juego de carreras. The King of Fighter, como sabemos, hay bastantes. Pero creo que el que más disfruté y el que más considero así una joyita es The King of Fighter del 97. También está Galaxy Fight, un super juegazo la verdad, y Woku Woku 7. Vaya, podría estar mencionando todos los juegos prácticamente del Neo Geo, pero estos son los que más resaltaron en mi infancia. Y creo que también está Kings of Monster 2. En el emulador del NES, sin duda alguna, está Donkey Kong Country. Vaya, ese juegazo tiene un soundtrack espectacular. Después de allí sigue el videojuego de Batman de los 90s. Es una chulada. También está el de Spider-Man y los X-Men. Y vaya, entre algunos otros más. Ahora bien, volviendo al tema de Wario Land. Sabemos que es de Nintendo, al igual que Mario Bros. Y obviamente todos hemos jugado un videojuego de Mario Bros. Obviamente los que yo más recuerdo sin duda es el de Mario Bros. El primero, el clásico. Después de allí sigue Super Mario Bros. 3. También está Yoshi Island. Pero cuando empecé a jugar Wario Land, no fue Wario Land 1, no fue el Wario Land 2 y tampoco fue el Wario Land 3. El primer juego de Wario Land que empecé a jugar, sin duda alguna, fue el de Wario Land 4. ¿Y cómo fue que descubrí los videojuegos de Wario Land? Me acuerdo que cuando tenía entre unos 7 u 8 años, mi tía que vive en el Estado de México, ella tenía un Game Boy Advance transparente color rosita. Y en él venía el videojuego de Wario Land 4. Tenía el cartuchito. Entonces una vez que fui, me mostró el Game Boy Advance y empecé a jugar Wario Land 4. Y cuando lo empecé a jugar, me envicié bastante. De hecho ni recuerdo si lo pasé. Yo creo que sí lo pasé. Pero ese juego fue así de... Al menos para mí, me gustó más que los de Mario Bros. Y ahorita vamos a comentar cuál es la diferencia entre Wario Land, los juegos de Wario Land y los juegos de Mario Bros. Esta es un gusto personal, no es una opinión, simplemente es un gusto personal. Pero algo que me gusta de los videojuegos, en especial de Wario Land, a comparación de los de Mario Bros, es que en los de Mario Bros normalmente tienes vidas. Pero en Wario Land no tienes vidas. Para pasar a la siguiente misión, al siguiente mapa, tienes que saber cómo salir de la misión en donde estás.
Y de hecho estoy volviendo a jugar Wario Land 3 porque descubrí un emulador para iPhone que se llama Delta. Está en la App Store, la puedes descargar. Y ya en Google puedes descargar los ROMs. Pero volviendo a jugar Wario Land 3, donde tienes que capturar ciertas llaves para abrir ciertos cofres y así poder avanzar en el mapa, lo cual en Mario Bros. Tienes que sobrevivir. Y si no sobrevives, te regresan desde el principio. O en el caso de Super Mario Bros. 3, hay unas... No, miento. En el donde sale Yoshi. Se me fue el nombre. Pero yo creo que sí es Super Mario Bros. A ver, vamos a googlearlo. Listo, era Super Mario World. En Super Mario World hay unas barritas donde si la agarras, tú vuelves a perder. Más adelante te regresan a donde estabas en esa barrita, en el videojuego de Super Mario World. Pero, vuelvo a comentar, en los de Wario Land no es así. De hecho, tienes que saber cómo usar tus habilidades, porque también en Wario Land te dan, al menos en los que yo jugué, y mencionando también en los de Mario Bros. Que yo jugué, porque hasta la fecha Mario Bros. Sigue sacando videojuegos, tal vez sus dinámicas ya han cambiado, pero al menos en los videojuegos que yo jugué como Super Mario World, Super Mario Bros. 3, entre algunos otros más, su dinámica era similar de Mario Bros. Perdías, volvías al inicio, o como mencionaba, agarrabas cierta barrita en el caso de Super Mario World, y si perdías más adelante, ahí desde allí iniciabas, ya no iniciabas desde el principio. Pero en el caso de Wario Land 3 y en el 4, tienes ciertas habilidades. Normalmente Wario Land usa su brazo y puede romper cubos de piedra, pero también hay otra habilidad donde puedes usar ese brazo con el doble de fuerza y puede romper bloques. También puede, romper bloques con la cabeza como Mario Bros, pero también puede utilizar azotarse en el suelo y también puede romper bloques, por así decirlo, con su trasero, ¿no? Entre algunas otras cosas más, como nadar rápido, dar doble salto. Y tú como jugador tienes que saber cómo utilizar esas habilidades para pasar al próximo nivel o para pasar al próximo mapa. Eso es algo que me gusta bastante de Wario Land, porque con Mario Bros. Se me hacía muy tedioso al grado de dejarlo. Pero en el caso de Wario Land, me quedaba allí pegado en el Game Boy Advance hasta que pasara, más bien, no hasta que pasara, hasta que viera la solución para poder salir de ese mapa. Entonces, eso es algo de lo que me gustaba mucho de Wario Land. Te hacía como pensar de cierta manera para poder salir del mapa. Algo que también tiene Wario Land son minijuegos. En el caso de Wario Land 3, que estoy volviendo a jugar, tiene un minijuego de golf donde tienes que patear a un monito. La verdad desconozco el nombre de los villanos y así, pero tienes que patear un monito y meterlo como si fuera una bola de golf. Y ya así podías pasar también al siguiente cofre, porque para pasar a algún cofre, para abrirlo, aunque ya tuvieras la llave, tenías que jugar ese minijuego. Una vez ya pasándolo, tenías acceso al cofre y pues ya te daban cierta habilidad o podías abrir o desbloquear cierto mapa. Como mencioné, empecé a jugar primero Wario Land 4, gracias a que mi tía tenía un Game Boy Advance transparente color rosa. Y después de allí dejé de jugar un gran tiempo Wario Land. Seguí jugando los juegos de Neo Geo, los juegos del NES, entre algunos otros más. Y entonces llegó el momento en el que me pude conseguir, gracias con la ayuda de mi papá, un Game Boy Color verde. Era una chulada ese Game Boy Color. Pero lo vendí y ya cuando crecí, pude ver que me estafaron con el precio que me lo compraron. Es algo que no quiero recordar, pero me quedé con el cartuchito de Wario Land 3. De esta manera fue cuando empecé con los juegos de Wario Land. En este caso empecé a jugar el 3.
Y ese sí lo llegué a pasar todo. Ese sí me encantó. Creo que es uno de mis videojuegos favoritos. Ahorita con la nueva app que tengo en el iPhone de emulador, tengo los juegos del NES. Ahí sí, si quieren saber cómo tener juegos en su iPhone, como Wario Land, Super Mario Bros., Spider-Man con X-Men. También está el de las Tortugas Ninja. Será un gran juego también. Mándenme un mensaje y les paso el nombre de la app, el cual ya mencioné, se llama Delta. Y les paso la página también donde están los ROMs, para que de esta manera puedan ingresarlos y jugarlos. Lo que me gusta mucho es que no necesitas Wi-Fi, no tienes anuncios, simplemente más bien, es como si tuvieras tu Game Boy, vaya. Realmente es una chulada esta app. Entonces, ahorita que les comentaba, volví a jugar, vaya, sí pasé Wario Land 3 y ahorita lo estoy volviendo a jugar. Y vaya, es una chulada. Tanto los villanos, la música y el cómo te mantiene entretenido, vaya, sí, realmente para mí es una joya. Realmente le tengo mucho aprecio a Wario Land. E inclusive cuando juego Mario Kart, mi personaje que siempre elijo es Wario. No va a haber otra, siempre voy a elegir a Wario. Piensen lo que piensen, vaya. Ya ven que ahí mencionan, dependiendo qué personaje de Mario Kart elijas, define tu personalidad. No me importa la personalidad que dé Wario. Siempre voy a escoger a Wario, pierde o gane. Entonces, lo estoy volviendo a jugar y vaya que es un gran juego. De hecho, por eso quise hacer este podcast, para hablar de manera rápida, sin extenderme tanto, porque la verdad hay ocasiones en las que yo ni escucho los podcasts largos. De hecho, no lo quiero hacer tan largo. Y vaya, va a ser mi primer podcast. Puede que me hayan faltado algunas cosas, pero eso es lo que me gusta a veces de este formato, que puedes hablar de lo que se te venga o de lo que recuerdes al momento, porque a veces yo cuando hago guiones se me olvida agregar otros datos, otras cosas que quiero mencionar. Pero aquí realmente puedes hablar de lo que tú quieras, sin decir, ay, es que se me olvidó decir esto y esto. Y puede que sí, ¿verdad? Pero siento que puedes abarcar más en un podcast que en un video con un guión. Y es por eso este formato y por lo cual empecé a hacerlo. Y espero funcione, ojalá sí. También espero que les guste este nuevo formato de podcast. Este es mi primer podcast, claramente. No sé si vaya a ser malo, no sé si vaya a ser bueno, pero simplemente quiero compartir con ustedes cómo es que conocí Wario Land. Y todo fue gracias a un Game Boy que tenía mi tía. Y desde allí me empecé a enviciar con Wario Land. Quiero jugar también Wario Land 1, obviamente. Quiero jugar Wario Land 2. Pero ahorita estoy volviendo a disfrutar mucho Wario Land 3. Tiene unos villanos increíbles. Tiene una dificultad que te hace pensar, que tienes que también tener mucha paciencia. Y la banda sonora, vaya, es increíble. De hecho, yo aún no ocupo Tumblr. Sí, yo soy de los que usa Tumblr en 2024. Y ya hace tiempo había rebloqueado un mix de Wario Land 3. Y es increíble, vaya, es sumamente una chulada. Yo creo que deberían darle una oportunidad a los videojuegos de Wario Land. Son una verdadera joyita. Son muy diferentes a los de Mario Bros. Al menos de los Mario Bros que yo he jugado, ¿verdad? Porque yo sé que hay grandes fans de Mario Bros y pueden decir, no, pero es que tienes que jugar este y este y este. Sí, o sea, pero al menos los que yo he jugado, yo no soy tan fan de Mario, pero los que he jugado, a comparación de Wario Land, yo creo que prefiero un poco más a Wario Land. ¿Saben? Tiene algo peculiar que hace que disfrute de sus videojuegos, que los ame. Y vaya, por favor, dense una oportunidad. Bajen ese emulador que les mencioné si tienen iPhone. En el caso de Android no sabría decirles, yo creo que es el mismo. Pero háganse un favor y por favor jueguen Wario Land. Si pueden empezar desde el 1, pueden jugar desde el 1, pero pueden jugar desde el 1, 2, 3 o el 4. Y yo siento que aún así van a disfrutar muchísimo. De hecho, cuando iniciaba el de Wario Land 4, chulada de carro que tenía Wario,
era color morado, si mal no recuerdo, como el de la portada, justamente justamente el de la portada de este podcast. Y iniciaba Wario Land manejando en el desierto y era una toma increíble. Y ese tipo de detalles hacían que me gustara más los videojuegos de Wario Land, ¿saben? Porque al final de cuentas sí te cuentan historia. Siempre Wario Land queda atrapado en alguna cueva o en algunos mundos donde tiene que salir con habilidades que él tiene. Algunos enemigos sí son muy difíciles de derrotar, algunos no tanto. Hay unos mapas que sí son muy tediosos. Por ejemplo, el de hielo, ese lo detesto. El de agua no tanto, pero los de hielo sí como que no son mis favoritos. Y los minijuegos que mencioné de golf son increíbles. Creo que no tengo nada más que aportar para este podcast. Es mi primer podcast. Gracias por haberlo escuchado. Gracias por llegar hasta aquí. Y vuelvo a mencionar, si tienen la oportunidad de jugar Wario Land, háganlo. Háganlo y coméntenme qué les ha parecido. Se despide Milo Mapache. Gracias por estar.